Sí, y vamos al contexto ambiental. Muchísimas gracias. Está con nosotros Katia Argüelles y hoy el tema que vamos a abordar es el reciclaje y la disminución de emisiones. Katy, bienvenida, buenos días en ausencia de Francisco Valdés Pérez Gasca. Así es, en lugar de Francisco. Muchas gracias, buenos días. Hoy les vengo a presentar el tema que dijo Marcela. Todo lo que consumimos diariamente proviene de recursos naturales, que al ser extraídos y procesados consumen energía, generando gases de efecto invernadero. Estos gases atrapan el calor en la atmósfera, incrementando la temperatura promedio, lo que a su vez está causando el cambio climático, ahora referido por algunos medios como crisis climática. Todas nuestras actividades y todo lo que consumimos genera emisiones y se llama huella de carbono. Es de suma importancia que las decisiones que tomamos respecto a lo que comemos, compramos, cómo nos transportamos y qué hacemos con nuestros residuos siempre esté en función de disminuir nuestra huella de carbono. Al final de la vida útil de lo que consumimos, también debemos pensar en la forma en que lo desechamos. En el mejor de los casos se van a un relleno sanitario, en donde la descomposición de los residuos orgánicos produce metano, que es un gas de efecto invernadero. El resto de los residuos son valiosos recursos naturales enterrados, por lo que para producir nuevos productos requerimos extraer nuevamente recursos naturales, la mayoría no renovables. Simples decisiones como disminuir la cantidad de carne que consumimos puede disminuir las emisiones, evitar alimentos procesados o alimentos que fueron transportados largas distancias, elegir caminar, usar la bicicleta, compartir el auto, usar el transporte público, preferir productos sin o con muy poco empaque. Rellenables o reutilizables también disminuye nuestra huella. Al reciclar también disminuye mi huella de carbono. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos tiene una tabla en donde podemos calcular las emisiones que se dejan de emitir al reciclar. Por ejemplo, al reciclar 1 kilo de latas de aluminio, se dejan de emitir 8.89 kilogramos de CO2 equivalente. Por 1 kilo de PET se evitan 1.1 kilogramos de CO2 equivalente. Sin embargo, esto puede parecer como que no importa que consuma mucho, al cabo que si reciclo ayudo. Y no debemos olvidar, lo que dejamos de consumir es lo que más disminuye nuestra huella. Hay que recordar que en realidad nosotros no reciclamos, más bien separamos los residuos para que estos se reciclen. Y para que se reciclen deben de seguir una cadena que puede empezar con un recolector urbano, el cual se asegurará de llevar esos materiales a lugares en donde se empieza el proceso de reciclaje. Otra opción son centros de acopio como los de algunos centros comerciales. Aquí es importante considerar que si esos residuos reciclables los transporto en un automóvil para llevarlos al centro de acopio, lo más probable es que el beneficio sea nulo. Por ejemplo, por cada litro de gasolina que consume un motor se emiten 2.32 kilogramos de CO2, lo cual puede ser que en un auto compacto en buenas condiciones mecánicas nos mueva solo 13 kilómetros. Es por eso que los recolectores urbanos, que la mayoría se transporta en triciclo y no genera emisiones, representan una muy buena opción para que nuestros residuos se reciclen. Recuerden que lo más importante es separar los residuos desde que los generamos para que se pueda aprovechar la mayor cantidad de materiales. Fíjate que es muy importante esto que nos estás diciendo, porque si luego tenemos la idea, es que estoy reciclando, porque estoy separando. Sí. Realmente está separando, no está reciclando. Y esto, bueno, este esfuerzo que se hizo, por ejemplo, por parte de Susana Stens y Medio Ambiente en la pasada administración, y un esfuerzo muy particular de la colonia Torreón Jardín de reunir a los recicletas. ¿Cómo se llama? Recicletas. Entonces, y decía ayer en un post, Susana, acércate a uno de los recolectores, diles que estás dispuesta a separar tu basura, facilítales a ellos, pero además realmente convierte en virtuoso tu actuar, que no se quede nada más como con las ganas. Y sí, yo creo que esta crisis que hemos estado viviendo en estos últimos días, que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con los eventos climáticos totalmente fuera de lo que nosotros hubiéramos esperado en otro momento, creo que nos está haciendo que tomemos un poco de conciencia. Ojalá que aprovechemos esta cúspide, esta cresta de la ola que se está dando, para que todos nos subamos a este barco de la separación y luego del reciclaje.
Sí, y como les digo, bueno, hay muchas cosas que podemos hacer para reducir la huella y a veces se nos hace un mundo como que yo no puedo andarme en bicicleta y aparte comer, a tener mi huerto urbano en mi casa, pero bueno, podemos empezar cada uno desde diferentes puntos a hacer algo. La separación de residuos pues es algo muy sencillo que yo hago desde mi casa y pues tengo 24 años en esto, entonces una de las excusas que siempre dan las personas es que yo lo separo, pero el camión lo revuelve. Y yo les aseguro que si observan, el camión no lo revuelve porque no se lo alcanza a llevar el camión. O sea, antes de que pase el camión ya pasó un recolector en su triciclo, que es una forma de movilidad sustentable, y recuperó los materiales reciclables. Si nosotros los sacamos separados de la basura, estamos asegurando que la mayor cantidad de materiales se recupera y dignificamos su trabajo. Hace poquito platicaba con Bárbara Segura, que está haciendo un esfuerzo para poner una empresa que recolecte precisamente sobre todo el PET, fundamentalmente el PET, con una serie de condiciones. Y entonces, bueno, te va a cobrar una cuota por ir por tus botellas reciclables. Pero, bueno, cada quien sabrá si está dispuesto a destinarle esa cantidad, que no es importante. Sin embargo, si lo comparas, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la recolección de basura, con lo que pagas por la recolección de basura, pues a lo mejor ya se te hace difícil. Pero vamos, que busque la manera de que no haya pretextos. Que si tú no confías en que, y entonces por eso no lo haces, en que se van a llevar y que realmente se va a reutilizar, busca la manera de garantizar que realmente se va a reutilizar. O sea, que no te quedes como nada más en la cortedad de, ya separé la basura. O no la separo porque el camión recolector la va a revolver. No. Busca la manera. Sí, siempre y tenemos más opciones, o sea, ya hay en centros comerciales que, bueno, pues cuando yo empecé en esto, no, o sea, yo las paseaba en mi carro hasta que de casualidad pasaba por un centro de acopio o me encontraba un recolector y se los daba, pero ¿sabes qué? Estoy bien triste porque al súper, que está por Diagonal Las Fuentes, antes tenía siempre estos contenedores, ya los quitó. Ay, fíjate que casi no voy a Sí, ya los quitó y luego no, pues es que tú vives en otro lado. Pero ¿sabes por qué los han de haber quitado? Porque la gente revuelve basura, por supuesto. Lo que pasó los toma como basurero. Lo que pasó en el parque del Lienzo Charro de Torreón Jardín. Exactamente. ¿Te acuerdas que estaban los contenedores y entonces la gente iba y llevaba su basura de diario? No llevaba la basura o lo que en ese momento había sacado y tirado. No realmente no tenía la intención de separar la basura. Mira, otra cosa muy importante que después, a ver si me invitan a hablar del tema, la gente, los productores a todo le ponen el triangulito, entonces las personas asumen que porque tiene el triangulito reciclable y no es cierto. Entonces, una vez me pasó con un recolector que la familia una colonia me dice, oye, Katy, es que el recolector deja muchas cosas, no se las lleva. Y yo, él es muy listo y te está dejando lo que no es reciclable, te está indicando, te está educando de alguna forma, diciéndote, esto no es reciclable. Si puedes, evita comprarlo, porque no es reciclable. Es que tiene el triangulito, pues sí, reclámale a Bimbo, reclámale a Allen, reclámale a Procter & Gamble, reclámale a las fabricantes de esos que están engañando porque no hay una ley de empaque y embalaje. Pero eso es un delito, ¿no? Dentro de lo que es la ley del consumidor, porque estás dando una información errónea. Sí, es una información engañosa, pero como no hay nada... Como no es nutrimental. No, como no es nutrimental. Ajá. Y como no hay una ley en sí de empaque y embalaje que restrinja eso. Entonces, por eso, ese es todo un tema que se ha impulsado. Nosotros no, pero hay muchas organizaciones a nivel nacional que están impulsando esto también es importante, el que los envases de los materiales que están hechos, algunos que sean intercambiables, que sean estándar las medidas de tapas y de ciertas cosas para que sean reutilizables, etcétera, etcétera. Pero pues no hemos avanzado mucho en eso. Entonces, si el recolector les está dejando en la bolsa de basura cosas, quiere decir que no es reciclable, señora. Si puede, evite comprar eso. Muy bien. Katy, pues muy interesante. Muchísimas gracias por traernos esto. Y ayer platicábamos con Diana Torres de la huella
de digital, carbono, ¿no? De la de huella huella de todo lo que significa el uso de las tecnologías, que también está dejando sí. huella. Y es impresionante Por el consumo de energía. Por el consumo de energía, justo eso. Cómo nos embolatamos tanto en la dinámica del día a día que ni siquiera nos percatamos de eso que estamos dejando como parte de nuestra existencia. Claro, en negativo. Ojalá y que haya más positivos, pero en este caso es negativo, y negativo para el planeta y negativo para la vida. Muchas gracias, Katy. Siempre un gusto tenerte aquí con nosotros. A ustedes. Katy Argüelles. Muchas gracias.